Buenos días, señores alumnos. Les damos nuevamente la bienvenida al aula virtual de Cirugía 1. Les habla el doctor José Cavalaccio. En esta oportunidad nos vamos a ocupar sobre aspectos quirúrgicos en tres grupos de pacientes. Los grupos de pacientes geriátricos, pacientes diabéticos y pacientes con el VIH. En primer lugar, vamos a hablar sobre la cirugía en pacientes de la tercera edad. Como generalidades podemos empezar diciendo de que por avances de la medicina ha disminuido la mortalidad general en toda la población a nivel mundial. Y esto va de la mano con el aumento de la esperanza de vida. Hay un aumento de la población mayor de 65 años consecuentemente. Sin embargo, como ustedes están viendo en este gráfico, si se agrega alguna comorbilidad como ser la insuficiencia cardíaca congestiva o la demencia, pues esta curva de supervivencia baja. Muy bien, como consecuencia del aumento de la población de la tercera edad, también se ve consecuentemente que el aumento de las intervenciones quirúrgicas en este grupo etario. Hay mayor población de esta edad entonces que es sometida a intervención quirúrgica. Y, por ejemplo, se ha incrementado de un 19% hasta un 35% las intervenciones quirúrgicas en los pacientes mayores de 65 años. En general, aproximadamente la mitad de los pacientes hospitalizados en los servicios de cirugía general son mayores de 65 años. Una vez más, si se agrega alguna comorbilidad, aumenta la mortalidad en estos pacientes. Aquí este gráfico está expresando el número de intervenciones quirúrgicas como ha ido creciendo, ¿no? Y a la vez, si hay comorbilidades, ¿no es cierto?, la mortalidad se incrementa. Un aspecto importante a tener en cuenta es el llamado homeoestenosis, que alude simplemente al declive fisiológico que existe en todos los sistemas a medida que el paciente avanza en edad. Para expresarlo gráficamente, por ejemplo, ¿qué pasa? A medida que va aumentando la edad, las reservas fisiológicas que se han ido usando, ¿no?, van disminuyendo. De manera que si hay un estrés extra, digamos, a mayor edad, el organismo no va a tener reservas fisiológicas para responder a este estrés mayor. Para ponerlo gráficamente, un joven de 20 años pues juega su fulbito en la mañana, en la tarde, en la noche se va a una fiesta, ¿no? Y al día siguiente puede normalmente hacer sus actividades normal. Pero pidámosle esto a un paciente de 70 años, no es lo mismo, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo práctico. Ahora, esto es fisiológicamente. Imaginémonos que este paciente tenga que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, aparte de las comorbilidades, ¿no es cierto?, las enfermedades agudas y las cirugías aumentan esta demanda fisiológica que de por sí ya tiene una reserva disminuida en los pacientes mayores. Por ello, tenemos que recordar que hay un declive fisiológico a todo nivel, cardiovascular, respiratorio, renal, genitourinario, etc. Y entonces todo paciente que ha de intervenirse quirúrgicamente, tenemos que evaluar primero cómo está su capacidad funcional. ¿Qué ASA? Ustedes ya han hecho el ASA, ¿no es cierto?, la evaluación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y la presencia de una comorbilidad, que hemos visto que esto altera significativamente la evolución e incluso la mortalidad.
en estos pacientes. ¿Y qué comorbilidad? Sobre todo la cardiovascular, que es la principal causa de complicaciones perioperatorias. ¿Qué parámetros entonces tenemos que evaluar en estos pacientes? Su grado de actividad, cómo está su estado cognitivo y cómo está su estado nutricional. Son los 3 puntos importantes a tener en cuenta. Entonces, yendo al primer punto, el grado de actividad. Existe, digamos, un test que son los METs, que es el equivalente metabólico. ¿Qué cosa es? Aquí ustedes están viendo que es la energía mínima necesaria para el reposo. O sea, está en el reposo cuando se consume. Y generalmente un MET es igual a 1 caloría por kilo por peso por hora. Muy bien. Entonces tenemos como datos el peso, el tipo de actividad, su intensidad y cuánto tiempo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una escala, ¿no? De 1 a 4 y de 4 a más de 10 METs. Entonces, si el paciente mínimo puede cuidar de sí mismo, vestirse, ¿no es cierto?, caminar dentro de la casa, caminar 100 metros en un piso llano, entonces está cumpliendo hasta 4 METs. Si el paciente, por ejemplo, puede subir 2 pisos de las escaleras o caminar cuesta arriba, correr una distancia corta, si se va incrementando, ¿no es cierto?, hasta que llegue a 10, por ejemplo, si practica deportes como natación, tenis, fútbol, baloncesto o esquí. Entonces, esto nos está dando la idea de la capacidad, digamos, de actividad del paciente. Se dice que si el paciente es incapaz de superar los 4 METs, no llega a esto, aumentan las complicaciones cardíacas perioperatorias. El segundo punto es el estado cognitivo. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo llega este paciente a la cirugía? ¿Ya? Y un problema que tenemos que tener en cuenta es el llamado delirio preoperatorio. Se ha visto que aumenta la mortalidad. También este delirio puede presentarse en el posoperatorio. Miren ustedes, hasta la 4ª parte de estos pacientes. Incluso en la fractura de cadera de pacientes operados de este problema, puede presentarse hasta en el 60%. ¿Qué factores hay para el riesgo de que este paciente pueda presentar alteraciones, ¿no?, de la conciencia? Los pacientes de edad ya muy avanzada. ¿Cómo está su estado cognitivo antes de la operación? Un estado funcional malo que esté 4 METs o menos. Si el paciente además ingiere alcohol o tiene una serie de psicofármacos, entonces todos estos problemas son factores de riesgo. También el delirio en el paciente puede tener muchas otras etiologías. El paciente puede venir ya con un problema de demencia, ¿no? Se le han hecho arteriografías, por ejemplo, estudios de rayos X. Un problema de infección también puede alterar la conciencia. La disfunción orgánica, insuficiencia renal, por ejemplo, insuficiencia hepática, ¿no? Alteraciones de conciencia va a producir. La desorientación al estar en un paciente en un ambiente desconocido. Problemas del medio interno, como ser alteraciones electrolíticas, ¿no? El equilibrio ácido básico. El hecho también del mismo problema que lo lleva a la cirugía, la lesión que sufre, el dolor y el estrés también no pueden desorientar al paciente. Como ven ustedes, entonces la etiología es múltiple y tenemos que indagar tanto en el pre y en el postoperatorio. Y también es muy importante evaluar el estado nutricional, porque ha de influir, ¿no es cierto?, en la cicatrización, en la recuperación de nuestro paciente. ¿Y qué pasa si este paciente llega a la cirugía ya con problema de déficit nutricional? Pues esta malnutrición va a aumentar la mortalidad. Que este problema de la malnutrición aqueja, miren ustedes, desde el 25 hasta el 65% de los pacientes hospitalizados. ¿Y por qué el paciente está malnutrido? Hay muchos factores, desde la disminución en la ingesta por motivos económicos, el paciente no puede movilizarse, no puede masticar sus alimentos,
o no tiene apetito, ¿no? Por estos otros factores, como está su condición física, su estado mental, o una enfermedad crónica que lo postra en cama. Y finalmente una alteración funcional, ¿no? Hay una mala absorción, el paciente sufre de alergia, tiene diarrea o medicaciones que le impiden la absorción de nutrientes. Entonces, es multifactorial el problema que tiene el paciente y lo puede llevar a la malnutrición, que es un factor negativo, como les digo, para la evaluación perioperatoria y postoperatoria. Hablando ya de la patología quirúrgica en ancianos, pues como tenemos un paciente que va a cirugía, lo primero que viene a nuestra cabeza es que este paciente puede ser que tenga una neoplasia. Y eso es lo que tenemos que descartar. Y efectivamente las estadísticas nos están diciendo que, miren ustedes, a todo nivel, las neoplasias son más frecuentes a medida que aumenta la edad. Ahora en el curso de cirugía 1 van ustedes a estudiar, por ejemplo, la neoplasia de tiroides y la neoplasia de mama. Pues la edad es un factor de riesgo importante. En tiroides también hay un score que alude a la edad, por ejemplo, ¿no? EMS, edad, age. Entonces, también vean ustedes, aparte del tamaño del tumor, el grado de diferenciación, etc., la edad es un factor de riesgo, ¿no? Pero no todo es cáncer, también hay patología benigna que es también frecuente en el anciano. Vamos, en el tubo digestivo, por ejemplo, desde alergia, hernia hiatal, etc. En el estómago también puede haber úlcera péptica, problemas de vesícula y vías biliares, como son la litiasis, ¿no? En el intestino delgado, frecuente la obstrucción intestinal por bridas y adherencias, el paciente ya sometido a múltiples operaciones a lo largo de su vida, y la obstrucción intestinal es frecuente, ¿no? Hablando de patología benigna. La apendicitis, miren ustedes, de todos los casos de apendicitis, pues es 5 a 10% nomás en ancianos. Sin embargo, lo que hay que tener cuidado es que en estos pacientes los cuadros son atípicos. El paciente no expresa muy bien sus molestias. Al examen físico también no tenemos, es como examinar a un joven, ¿no? Que rápidamente obtenemos los signos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que no es muy frecuente, pero la presencia de cuadros atípicos nos puede retrasar el diagnóstico. Y de manera que entonces la mayoría de casos de apéndice vienen complicados, ¿no? Y esto incide lógicamente en la mortalidad cuando da un cuadro agudo en estos pacientes. Otro problema es los traumatismos que ocurren. El paciente no mira bien, no tiene bien sus reflejos, puede caerse, sufrir caídas, ¿no es cierto? Y entonces, y el problema de osteoporosis favorece pues el riesgo de fracturas. También pueden sufrir por estas caídas traumatismos encefalocranianos. Y se ha visto que cuando un anciano sufre traumatismo encefalocraniano, hay mayor riesgo de mortalidad respecto a lesiones similares en los jóvenes. Y además la recuperación es más lenta, pudiendo aparecer otras complicaciones, por ejemplo una neumonía, infección del tracto urinario, etc., por la inmovilización del paciente. También hay otro problema que son las quemaduras. El paciente no mira bien, no tiene buenos reflejos, problemas de deterioro del sistema nervioso central, y entonces, y si encima tiene una comorbilidad, pues aumenta la mortalidad. Bueno, pero también, hablando de trasplantes, como su sistema inmunitario está venido a menos, pues hay menor incidencia de rechazo a los trasplantes, ¿no? Pero aumentan las infecciones. ¿Okay? También aumentan los trastornos linfoproliferativos. ¿Y por qué? Todo es ahí se requiere una menor cantidad de inmunosupresores, ¿no? Menor cantidad de inmunosupresores. Pero a la vista de la realidad,
En los donantes, un factor también a tener y los receptores, hay que tener en cuenta la expectativa de vida del paciente. La expectativa de vida del paciente. Entonces, ya ustedes por sí podrán deducir, de acuerdo a ello, entonces se prefiere a quién vamos a dar un trasplante de órgano. Y por el otro lado, donante de órgano, a quién vamos a preferir, ¿no? Un órgano con buenas, que ha sido de un paciente con buena reserva funcional o un órgano que ya está deteriorado por el transcurso de la vida. Muy bien, esa es una visión, digamos, panorámica de los pacientes de la tercera edad que van a cirugía. Ahora vamos a ocuparnos de otro grupo de pacientes, que son los pacientes diabéticos. Algo de recuerdo anatómico. Miren ustedes, en el páncreas existe aproximadamente 15 millones de islotes de Langerhans. Para que tengan ustedes idea cuánto pesa esta masa. Un gramito. Un gramo. Ustedes saben que una cucharita de té, ¿cuántos son? 5 centímetros cúbicos. Pues la quinta parte de eso es toda la masa de los islotes del páncreas. ¿Ya? Y de esta masa, el 75% de células endocrinas son pues células beta, ¿no? Que como ustedes saben, produce ¿qué? Insulina. Más o menos la producción diaria de las células beta es de 25 unidades de insulina. Pequeño recuerdo de que las células beta, si bien son las más predominantes, también hay otras células como las alfa, que producen glucagón, ¿no es cierto? Las delta, somatostatina, la G-gastrina, ¿no? Etcétera. ¿Qué acciones tiene la insulina? Pues es anabólica por excelencia, comienza por favorecer el ingreso de la glucosa a las células, ¿no? Y en el hígado se realizan principalmente estas funciones, la síntesis de glucógeno, ¿no es cierto?, la síntesis de lípidos y la síntesis proteica. Entonces, principalmente anabólica. Y como ha captado la glucosa, ¿no es cierto?, en la circulación, pues es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué es la diabetes? Alude a un término vocablo griego que significa paso de líquido por el cuerpo, aludiendo a que el paciente tenía una polidipsia y una poliuria. Entonces, como ustedes lo saben, son datos semiológicos de esta enfermedad. ¿Qué cosa es? Pues una enfermedad por deficiencia absoluta o relativa de insulina. La importancia radica que afecta a muchas personas. Se calcula que 1 de cada 12 personas en el mundo se ve afectada por esta patología. En Estados Unidos, más o menos, la población de diabéticos es el 7%. Y se calcula que la mitad de ellos van a tener alguna cirugía. ¿Qué problema tienen estos pacientes? Que la diabetes es una causa importante de amputación de extremidades por la microangiopatía, ¿no es cierto? También por esta microangiopatía es una causa importante de muerte por arteriopatía coronaria, infartos, ¿no? Y también problemas de accidente cerebrovascular. Como ustedes ven, problemas prácticamente con complicaciones cardiovasculares. Se dice que es la 6ª causa de muerte en los Estados Unidos. Todas estas complicaciones de la diabetes mellitus. Respecto a la patología brevemente, esto ya lo han visto ustedes en fisiopatología, ¿no? Se alude a un problema genético, tienen ustedes los fenotipos y los genotipos, ¿no? HLA. No se olviden que cuando hablamos de DR, de Q, ¿no es cierto?, de P, de Q, son antígenos de clase 2, ¿no es cierto? Cuando son las primeras letras del alfabeto, son de clase 1, como están viendo ustedes aquí, ¿ok? Entonces, en la etiología de la diabetes se han identificado fenotipos y genotipos de clase 1 y de clase 2. Ahí tienen ustedes. Muy bien.
También hay un origen autoinmune. ¿En qué se basa esto? Que miren ustedes, se han encontrado anticuerpos contra la insulina en el 85% de pacientes diabéticos tipo 1. También hay un 15% en diabéticos tipo 2. En este cuadro que se llama DALEA, diabetes autoinmunitaria latente de la edad adulta, ¿no? Lo que antes se llamaba la diabetes juvenil, digamos, ¿no? Esta diabetes DALEA ocurre en la edad adulta. Es problema de insulina. También se alude una causa infecciosa, una serie de virus que ustedes están viendo acá, ¿no? Se produce entonces una autoagresión mediada por linfocitos T citotóxicos. O sea, una respuesta cruzada inmune frente a los virus, se produce destrucción de las células betas. La clasificación, ¿no? Una clasificación esquemática es en primaria y secundaria. Tienen ustedes la tipo 1, insulino dependiente, la tipo 2, no insulino dependiente. Y en la secundaria, por ejemplo, hay enfermedades del páncreas como ser la pancreatitis crónica y otras, ¿no? O la resección quirúrgica, pues llevan a una diabetes. Y problemas hormonales, ¿no? Sobre todo las hormonas que son contrarias a la insulina, las glicemiantes, ¿no? El síndrome de Cushing, el feocromocitoma, por mencionar algunos. Aquí tienen nuevamente la primaria, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Y la secundaria, ejemplos, la pancreatitis crónica y problemas endocrinos, síndrome de Cushing y feocromocitoma. Aquí están viendo el adenoma suprarrenal. Muy bien. También aquí tienen ustedes otros criterios para clasificar a la diabetes mellitus, ¿no? La presencia de cetosis, la presencia de anticuerpos contra la islote y que hay asociación con HLA. Ya tenemos, por ejemplo, la 1A, en que hay anticuerpos, ¿no? Contra el islote y también hay asociación con HLA. Como esto es genético, pues se ha transmitido así de esta manera, ¿no? Y es severa, pues la cetosis está presente. Y hay un 10% en que no hay anticuerpos, no hay asociación con antígenos HLA, pero sí está presente la cetosis. ¿Está claro? Y en la 2, ¿no? Tipo 2, sobre, digamos, el fenotipo del paciente. ¿Es obeso o es no obeso? Inicialmente no hay cetosis, ¿ya? No hay anticuerpos y no se encuentra antígenos HLA. ¿Ok? Pero también hay otros tipos de diabetes que no encajan así en una categoría definida, como habíamos dicho. Por ejemplo, la diabetes juvenil de inicio en la madurez. O sea, ¿cómo va a ser juvenil si se inicia en la madurez? Pero así es. Y las siglas del inglés son el MODY. Hay hasta 6 tipos, por ejemplo. Ya se inicia, miren ustedes, en edad adulta. No depende de la insulina, ¿no? Sin embargo, se transmite autosómica dominante. ¿Ok? Y ahí hay mutaciones, ¿no? De insulina, mutaciones de receptores y mutación del DNA mitocondrial. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el síndrome de MELAS, miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y presencia de accidente cerebrovascular, stroke, ¿no? En inglés. Entonces, miren ustedes, ahí son unos síndromes que no podemos encajarlos netamente en ninguno de los clásicos. Y pues, si está fallando la insulina, ¿qué tenemos que darle? Algún análogo de la insulina. Ustedes ya lo han estudiado en farmacología, ¿no? Su inicio, hay unos de acción rápida, ¿no? Duración menor, otros que son más largos, pero inician un poco más tarde,
¿no? Eso ya no es motivo de este curso, ya lo han visto en farmacología. Y por otro lado también tenemos los hipoglicemiantes orales, ¿no? Un tiempo de acción largo, etcétera, intermedio o corto, ¿no? El metabolismo es variable, ¿no? Básicamente renal o hepático. Como lo digo, este es un breve recuerdo, ya ustedes lo saben de farmacología. ¿Qué complicaciones tiene la diabetes? Hay complicaciones agudas, ¿no? Una mayor susceptibilidad a infecciones, hay un retraso en la cicatrización y las complicaciones metabólicas, ¿no? Las más severas son el coma hiperosmolar, la citoacidosis y ya puede también el paciente cursar con hipertrigliceridemia. Entonces, pues, problemas múltiples tenemos que manejar. Las complicaciones crónicas básicamente son problemas de la microangiopatía. Y tenemos entonces que el paciente sufre de retinopatía, cataratas, puede tener ceguera, tiene neuropatía periférica, ¿no? Tiene nefropatía, el llamado síndrome de Kimmel-Wilson, por ejemplo, ¿no? La vasculopatía, que es la causa, pues, asociada con la arteriosclerosis. Y la coronariopatía, pues tenemos los infartos, los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Trombosis, porque se asocia además también a hipercoagulabilidad. O sea, problema vascular y problema de la coagulación nos lleva a todos estos accidentes cerebrovasculares, infartos, etc. Entonces, este paciente diabético con todos los problemas que estamos viendo, imaginemos que venga a operarse, por decir, de una hernia, ¿no? Entonces, nosotros en la consulta externa tenemos que hacer una evaluación integral de este paciente antes de la operación. Tenemos que determinar primero el tipo de diabetes mellitus, cómo está compensada, está descompensada. Si ya presenta alguna complicación crónica de la diabetes que hemos estado conversando antes, sobre todo las cardiovasculares. Y tercero, ¿a qué tipo de cirugía se va a someter este paciente? ¿Es una cirugía electiva? ¿Es una cirugía de emergencia? Por ejemplo, sufre un cuadro de apendicitis, tenemos que operarlo de urgencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener estos parámetros y recordar lo siguiente, que hay que tener un adecuado control de la glicemia perioperatoria, ya que influye en la cicatrización y en el riesgo de infección de la herida operatoria. Entonces, ¿en qué consiste la valoración preoperatoria? Tenemos que hacer una buena anamnesis y examen físico. Esto nunca va a pasar de moda, jóvenes. Una buena historia clínica. Segundo, un laboratorio, ¿no? Con todos los parámetros bioquímicos. Lógicamente, el coagulograma también tiene que estar presente, o sea, hematológico y bioquímico. Para evaluar cómo está su estado cardiovascular, tenemos que hacer, pues, un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo, y con todo esto, un riesgo quirúrgico cardiovascular. Recordar que en el preoperatorio estos pacientes tienen tendencia a la hiperglicemia, no solo por la enfermedad, sino por el trauma físico o el estrés emocional y la enfermedad que lo lleva a la cirugía, o sea, no solamente por ser diabético. Y como ya de por sí ellos tienen tendencia a la hiperglicemia, agregado esto, imagínense ustedes entonces, pues la glicemia es muy importante monitorizarla porque de seguro está elevada en la mayoría de los casos. ¿Qué otros factores contribuyen? Si generalmente se asocia con obesidad o es un paciente que está inactivo en cama, pues de por sí también se agrega la resistencia a la insulina. Entonces, este paciente, ya que le hemos hecho toda su evaluación, digamos, preoperatoria, llega a sala de operaciones, ¿ok?
Entonces, en el intraoperatorio es deseable mantener la glicemia en estos márgenes, entre 100 y 200 miligramos por ciento. Lo deseable. Ya dándonos un margen un poco mayor, un rango de 60 hasta 250. Pero lo deseable, no se olviden, es de 100 a 200. Entonces, para manejarlo, ¿cómo hacemos? En la diabetes mellitus tipo 1. Le infundimos al paciente dextrosa al 5 al 10%, ¿no? A una infusión de 100 mililitros por hora. Al paciente le colocamos insulina NPH, la tercera o la mitad de la dosis usual, más insulina cristalina de 1/3 a la mitad de la dosis usual. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja? La absorción es variable, ¿no? Tenemos una acción rápida, una acción lenta, entonces no se pueden absorber igual o pueden coincidir las dos en su pico máximo, entre 2 a 4 horas, ¿no? Y entonces puede desencadenar una hipoglicemia. Entonces, este método actualmente casi ya no se usa mucho. Hay otro método en que ya no le ponemos al paciente la insulina, sino que tenemos aquí una infusión de dextrosa al 5 a 10%, a 100 mililitros por hora, y le agregamos, ¿no?, insulina cristalina, ¿ya? Podemos agregarle 5, 10 o 15. Y aquí nos está dando la velocidad de infusión de las unidades. ¿De qué dependerá? Del nivel de insulina que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces aquí se está dando por vía endovenosa, ¿no es cierto? Se está dando por vía endovenosa. Y el inicio de efecto se observa en los 10 o 15 minutos. No hay problema de absorción porque está pasando directamente por la vena. Sin embargo, se menciona que hay hasta un 10% de la insulina que ponemos en el frasco que queda, digamos, pegada a la tubuladura, ¿no? Hay un 10% de pérdida. Pero eso no es un problema mayor, ¿no? Controlamos aquí entonces la infusión de insulina. Muy bien. Y tenemos este otro tercer método. Miren ustedes, sigo con mi dextrosa a un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado está dando cloruro de sodio con 50 unidades de insulina cristalina. 50 unidades de cristalina. Si quieren ustedes comparar con la anterior, ¿no es cierto? Miren, solamente estoy poniendo la dextrosa 5, 10 y 15. ¿No? En cambio aquí estoy poniendo 50 unidades en 500. Y entonces la concentración es de 1 unidad cada 10 mililitros. Y de acuerdo a la glicemia, el anestesiólogo va a infundir, ¿no es cierto?, o no infundir este preparado de insulina. Miren ustedes, si es menos de 90 no le da. Si está en 200 le puede pasar 2 unidades, si es 300, 3. Más fácil de memorizar esto. ¿Okay? En el postoperatorio se hace que continúe la infusión de insulina hasta el reinicio de los alimentos y luego pasar a su régimen de insulina que él tenía, ¿no? La mayoría usan una combinación de NPH con insulina cristalina, etc. Entonces, ese régimen que tenía antes de operarse se recupera. Siempre hay que controlar en el postoperatorio con el hemoglucotest, ¿no?, y también con la glicemia. ¿Por qué? Manejamos la escala móvil con insulina cristalina. ¿Qué significa? Si el resultado nos viene de 200 a 249 de glucosa, le administramos al paciente 3 unidades de insulina cristalina. 250 a 300 le ponemos 5. Y si es más de 300 le ponemos 7 unidades, ¿no?, hasta que se normalice. Entonces, este hemoglucotest generalmente se hace cada 8 horas, ¿no? Primero cada 8 horas. Tenemos la diabetes tipo 2.
que toma generalmente hipoglicemiantes orales. Entonces, se suspenden los hipoglicemiantes el día antes de la intervención si la glicemia es menor de 250. Si es mayor, la gente tiene que seguir nomás, porque la hiperglicemia también, por encima de ello, es también un riesgo para el paciente, ¿no? Hasta 250 suspendemos los hipoglicemiantes. Sobre todo aquellos de acción prolongada. ¿Por qué? Porque si el paciente toma, entonces su glicemia no estaba muy alta, hay un riesgo de hipoglicemia intraoperatoria. También se menciona que la metformina en insuficiencia renal produce acidosis láctica. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? En el intraoperatorio de la diabetes mellitus tipo 2, se agrega, por ejemplo, a la dextrosa 5 unidades de insulina cristalina en cada litro de dextrosa si la glicemia está entre 250 y 350. ¿No? Esta dextrosa que está pasando, se le pone 5 unidades de insulina. Más o menos se parecería a qué método de la diabetes mellitus 1. Al primer método que le ponemos al paciente, al segundo que le ponemos a la dextrosa, o al tercero que tiene cloruro con insulina. A ver, al segundo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, y en el postoperatorio también igualmente controlamos con el hemoglucotest la glicemia hasta el reinicio del vía oral y luego pasa al régimen previo que tenía de hipoglicemiantes. ¿Cómo manejamos esto? Con la escala móvil de la insulina. De acuerdo a los resultados que tenemos en el hemoglucotest, entonces, una vez más, ya saben ustedes esta escala, como les vuelvo a repetir, generalmente se hace hemoglucotest cada 8 horas, que es más fácil. ¿Qué pasa si el paciente, digamos, viene, como estaba mencionando en un ejemplo anterior, con una apendicitis, ¿no? No viene por consultorio externo, viene por emergencia. Ya hemos determinado que es una apendicitis y tenemos que operarlo. ¿Qué hacemos? Entonces, lógicamente, es más rápido la evaluación, el control de glicemia, electrolitos y cuerpos cetónicos, por lo menos, ¿no? Aparte, lógicamente, del examen hematológico, hemograma, cómo está su coagulación, ¿no? Es lo que debemos de valorar. Y, lógicamente, su riesgo quirúrgico cardiovascular. Ya en sala de operaciones, miren ustedes, estamos dando el cloruro de sodio con la infusión de 50 unidades de cristalina, pero aquí, ¿qué cosa hemos cambiado? A diferencia de la cirugía programada, que también es cloruro, ya no es dextrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene una hiperglicemia generalmente, ¿no? Entonces, miren ustedes, tenemos insulina y solamente clorurito. Y se va controlando la glicemia durante la operación. Y de acuerdo al grado de cetosis, ¿no? Se puede infundir insulinas de 50 hasta 300 unidades. ¿Ok? O sea, de esta infusión, ¿cuánto le puedo pasar? Si es unidad por cada 10, una unidad por cada 10, ¿no es cierto? Entonces saco la cuenta cuánto le tengo que pasar. ¿Verdad? Importante entonces mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el postoperatorio, ¿no? Mantener la volemia, controlar la diuresis, ¿no? El medio interno, el equilibrio ácido-básico para ver que no hay una acidosis. Y lógicamente un control horario de la glicemia. Recordar siempre que es más peligrosa la hipoglicemia. Es decir, que nos preferible quedarnos un poquito cortos con la insulina a que el paciente haga una hipoglicemia. ¿Por qué? Imaginémonos, está en recuperación, todavía no está despierto del todo, ¿no? Y la hipoglicemia puede llevarlo al coma. Entonces, recuerden esto, ¿no? Es más peligrosa la hipoglicemia. Y también otro aspecto importante en estos pacientes, ustedes saben que diabetes y obesidad
vienen asociadas muchas veces. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a estos pacientes? La llamada cirugía bariátrica, ¿no? O preferiblemente me llamarla cirugía metabólica, que comprende básicamente técnicas restrictivas, como ustedes están viendo aquí, reducen la cavidad gástrica, ¿no? El reservorio gástrico, unas técnicas que alteran, digamos, la superficie de absorción, limitan la absorción de alimentos, y otras que son mixtas, que combinan ambas, ¿ok? Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, la banda gástrica inflable, pero que cada vez se usa menos porque el paciente tiende a hacerse trampa él mismo, ¿no? Desinflando. La cirugía que está últimamente en boga es la gastrectomía en manga, no banda, manga, porque el estómago se vuelve como un tubo, una manga de camisa. ¿Sí? El bypass en Y de Rux, estamos disminuyendo la superficie absortiva, ¿no? Y también se ha disminuido el reservorio gástrico. Son las principales. Y también la manga se puede asociar con un tipo de bypass, ¿no? Que son combinaciones varias, pero básicamente que sean restrictivas, ¿no? Y disminución de la superficie de absorción. Y finalmente, para ocuparnos de este tercer grupo de pacientes, los pacientes portadores del VIH. Según el último informe de ONU-SIDA, ustedes saben que es una dependencia de las Naciones Unidas, de la OMS, han planteado su estrategia, ¿no? 2016-2021, poner fin a la epidemia de SIDA para el año 2030. Ojalá que se logre. Pero hablando del tema actual, el principal problema mundial actualmente, ¿cuál es? El COVID, ¿cierto? Ojalá que también la venzamos pronto. Pues bien, hablando del VIH, las nuevas infecciones están calculadas en 1.7 millones. ¿Ya? Los adultos hacen 1.6 y el resto los niños, que en ambos han disminuido, sobre todo los niños, comparado a las estadísticas de 2010. Actualmente se calcula que viven con el VIH alrededor de 38 millones, ¿no? De ellos 1.8 son niños. También es de destacar que hay un aumento del tratamiento antirretroviral. Miren ustedes, 24 millones y medio tienen acceso al tratamiento respecto a los 17 millones en el 2015. Entonces, más personas estarán recibiendo tratamiento. Y también han fallecido 770.000 personas por causas relacionadas al SIDA. El porcentaje ha disminuido 56% a comparación del 2004 y 33% a comparación del 2010. El director ejecutivo de NUCIDA, Michel Sidibé, que todavía sigue en cargo, y también hacen una concentración a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, una embajadora, esta artista hindú, ¿no? Otra embajadora, por ejemplo, es la Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? O sea, buscan figuras, digamos, de reconocimiento mundial, no necesariamente médicas, para promover, ¿no? Los estándares de salud a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos algunas estadísticas, comparación del año 2000 y hasta junio del 2019, ¿no? Una vez estamos basándonos en el informe de ONU-SIDA del último año. Miren ustedes, las personas que viven con VIH, este número, 24 millones, versus 37, ¿qué quiere decir? Hay más personas que están sobreviviendo a esta enfermedad. Y no es que hayan aumentado los pacientes que se infectan, porque miren ustedes, las nuevas infecciones por el VIH, 2.8,
Y miren qué ha ido pasando, ha ido bajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que están sobreviviendo los pacientes, no es que se estén infectando más, ¿ok? Y el grupo de adultos es mayoritario, ¿no? 10 veces menos son los niños o menores de 14 años, ¿ok? También hay una disminución, pues, ¿no? Progresiva, como ustedes están viendo. Por otro lado, las muertes relacionadas con el SIDA, miren ustedes, 1.4 millones en el año 2000 y ahora prácticamente se ha reducido a la mitad, ¿no? La evolución. Y esto va de la mano con las personas que están sobreviviendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas tienen acceso al tratamiento mayor. Miren ustedes, desde 500.000 en el año 2000 a 24 millones, ¿no? Entonces, muchas más personas están cubiertas con el tratamiento. Y esto supone también una mayor inversión. Miren ustedes los recursos, 4.8 mil millones a 19 mil millones de dólares que se invierte. ¿Ok? Entonces, es todo un presupuesto, pero está logrando que más personas sobrevivan. No es que más personas se infecten, una vez más, son más personas sobreviven porque tienen más acceso al tratamiento. Esta es una imagen de lo que está sucediendo en América Latina. Brasil es el primer país que tiene, ¿no?, mayor número de casos. Nosotros estamos en el punto medio. Es una estadística, no ha habido otra publicada, la última que tenemos. Y hablando específicamente del Perú, según la Dirección General de Epidemiología, estas son las cifras también que están publicadas hasta la fecha. 117.000 personas. Casos nuevos también han disminuido un 36% respecto al año 2016. Las muertes también relacionadas con el SIDA han disminuido 40% respecto a los años de 2010 a 2016. La vía de transmisión, en general, la mayor parte es por vía sexual, vertical, transmisión madre-niño, ¿no? Y parenteral menor. ¿Qué es el SIDA? El SIDA, pues, es el estadio final, ¿no?, de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Inicialmente, pues, la mortalidad estaba cercana al 100%, sin que no había tratamiento, el paciente moría inexorablemente. Otro punto importante es que se caracteriza por la inmunodepresión severa. Hay un deterioro profundo de la inmunidad celular sobre todo. También importante señalar que puede afectar a cualquier persona, independiente de la edad, del sexo, el estado clínico, hábitos o costumbres sexuales. Hemos dicho que actualmente hay 37 millones de personas que viven con el VIH. Otra característica del SIDA es la aparición de neoplasias secundarias, y lo que va de la mano con la inmunodepresión es la aparición de infecciones oportunistas. ¿Cómo es que hay la inmunodepresión por SIDA? La destrucción de los linfocitos T CD4 o T helper 1 si quieren, ¿no? La alteración funcional de los linfocitos T colaboradores. Y la alteración funcional de los linfocitos B. Linfocitos B producen inmunidad humoral, ¿no es cierto? Entonces, predominantemente se altera la inmunidad celular. Pero también hay alteración funcional de la inmunidad humoral. Algo sobre la etiología. Es un retrovirus de la familia de los lentovirus, o sea que tiene un periodo de incubación largo,
periodo de incubación largo. Aquí miren los subtipos, ¿no? El tipo 1 es común en Occidente y tiene 9 subtipos. El tipo 2, principalmente en África, y que tiene 2 subtipos, ¿no? La estructura, un núcleo en forma de cono y una envoltura lipídica que es procedente del huésped. Aquí tienen ustedes envoltura lipídica, ¿no? Y este es un virus RNA, igual como el que está solando ahora, ¿no es cierto? El COVID también tiene su cobertura lipídica y es un virus RNA. Aquí están todas las proteínas. Y estas proteínas son codificadas porque gracias a que tiene estos genes estructurales hablando, ¿no? Gen GAC, gen M y gen POL. Una proteína de la cápside, 2 copias de RNA genómico y 3 enzimas. La transcriptasa reversa, que le da la característica a este virus del VIH. La transmisión del VIH, sexual mayormente. También parenteral y perinatal o vertical. Entonces, entre estas dos se van compartiendo el 2% restante, ¿no? No se transmite el SIDA, ¿por qué? Por el contacto personal cercano, trabajadores de salud no expuestos a sangre, tampoco tiene vectores. Haciendo un paralelo con el COVID, por ejemplo, contacto personal cercano, ¿lo produce el COVID? ¿Sí o no? Sí. ¿No es cierto? Los trabajadores de salud no expuestos a sangre también están expuestos. ¿Por qué? Porque el problema es vía aérea, inhalación, contaminación de las manos, etcétera, ¿no es cierto? Pero en el caso del SIDA, no, porque das un apretón de manos, porque das un abrazo, ¿no? Unos besos incluso, no va a transmitir el SIDA. El SIDA es mayormente por relaciones sexuales. Todo lo contrario del COVID. Los gimnasios actualmente, por ejemplo, al agarrar las pesas que otro haya agarrado no te va a transmitir el SIDA, pero actualmente hay que tener mucho cuidado con esto. Luego te agarras la boca, los ojos, te frotas, tocas otros objetos y ese es el problema que estamos viendo actualmente con la pandemia del COVID. SIDA en niños está en este porcentaje, ¿no? Del 2 al 10% de todos los casos. Las nuevas infecciones han disminuido en 35% comparado al 2010. La mayor parte de cienes obedece a la transmisión madre-hijo, ¿no? Vertical. También otras vías es la post-transfusional, por ejemplo, el grupo de pacientes que tiene que recibir crónicamente transfusiones, como los hemofílicos, o receptores de sangre o de derivados, ¿no? Que están contaminados con VIH. Entonces, la principal vía de estos pacientitos es la vía vertical. Muy bien. ¿En qué pacientes haya mayor exposición a que pueda adquirir esto, ¿no? Aquí tienen ustedes el riesgo de contraer VIH. Miren ustedes, 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones con hombres. 23 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas. 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales y 13 veces mayor para las mujeres transgénero. Dicho de otra manera, entonces aquí tenemos homosexuales o bisexuales, pacientes que consumen drogas endovenoso, ¿no? Los hemofílicos, los receptores de sangre, o sea, los que tienen que estar yendo al banco de sangre, recibiendo sangre, derivados, etc. Y contactos heterosexuales, ¿no? Que consumen drogas por vía intravenosa o las comparten. Muy bien. Ya hemos hablado de que
El VIH no respeta grupos sociales, edad, género, empleo, preferencia sexual. Nos interesa también hablar sobre el riesgo ocupacional de la infección. Los trabajadores de salud, ¿qué tan expuestos estamos a contraer un VIH? En realidad es muy bajo, del 0.2 al 0.5%. ¿Ya? ¿Cómo puede ocurrir? Pues un accidente por punción, por ejemplo, que es la mayor parte de accidentes reportados, 95%. 4.5% es por heridas que se produce el médico con la hoja del bisturí o quemaduras con el electrocauterio. Entonces, la mayormente son punciones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué procedimiento se asocia con el mayor número de punciones con aguja? Con aguja. El cierre de la pared abdominal en un solo plano. Agujas grandes que ya no se usan actualmente. Entonces el cirujano hace contrafuerza con su otra mano para que pase la aguja y en este momento se puede punchar y contaminar. Entonces, el riesgo pues de contraer la infección es variable según el tipo de exposición. Cómo está la herida, cómo fue el tamaño del inóculo, el tipo de la aguja, pero en general, repito, es muy bajo, 0.5%. Para comparación nomás, miren ustedes, el riesgo de transmisión de la hepatitis B después de un pinchazo con aguja o que tenga sangre incontaminada con hepatitis B es, miren ustedes, 6 a 30%. ¿Ya? O sea, 10 veces más mínimo. O sea, es mucho mayor el riesgo de una hepatitis que del VIH por una punción. ¿Okay? Entonces, producido el accidente laboral, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Una profilaxis. Dependiendo de los factores, como digo, el grado de la herida, el tiempo de exposición, grado de la carga viral del paciente, entonces podemos hacer profilaxis, ¿no? Con una, con dos o hasta 3 drogas. Acá tienen ustedes diversos esquemas de profilaxis con antirretrovirales. La historia natural, ¿no? Hay una infección viral aguda, un periodo de ventana, infección asintomática, después aparece el complejo relacionado con el SIDA, con adenopatías mayormente es el grupo 3, y ya el SIDA de estado, el SIDA clínico, el grupo 4. Entonces, el periodo inicial, el periodo de ventana, ¿no es cierto? Apareciendo la adenopatía y finalmente ya el estadio final. Entonces, el grupo 4 puede ser con enfermedad consultiva, enfermedad neurológica, ¿no? O sea, puede haber varios clínicos, una infección secundaria, una neoplasia secundaria u otros cuadros. Todos estos cuadros, ¿no? Configuran en ya el SIDA clínico. ¿Qué infecciones oportunistas tenemos? Micosis, miren ustedes saben que la cándida puede estar en la mucosa oral, mucosa vaginal, ¿no? Pero si encontramos cándida en el esófago, en los pulmones, ya es indicativo, pues, que hay una inmunodepresión. El criptococo, ¿dónde es usual? En el pulmón, pero si lo encontramos extrapulmonar, ya también hay un compromiso de inmunidad severo. Y así, la histoplasma también, ¿dónde ataca? El pulmón, ¿no es cierto? Y coccidioides también, pero están fuera de su foco donde atacan normalmente, ya nos está diciendo que la inmunidad está muy venida a menos. Parásitos. Típico en estos pacientes es la neumonía por Pneumocystis carini. Toxoplasma también está en su ubicación, ¿no? Pero se considera que también es frecuente en estos pacientes. El estrongiloides, ustedes saben, es especie intraluminal, si lo encontramos fuera del intestino, también indica inmunidad disminuida. Y zoospora, ¿no? Critosporida, que normalmente son hasta saprofitos, ¿no? Pueden generar cuadros patológicos. Bacterias como T. miliar, ¿no? Septicemia por salmonela, o sea, cuadros que indican pues que la inmunidad está muy venida a menos.
virus citomegalovirus diseminado, herpes simple diseminado, varicela zoster diseminada. Entonces, se encuentran agentes en sitios diseminados o extra a lo que normalmente ocupa. Entonces tenemos toxoplasma del sistema nervioso, neumonía por Pneumocystis carini, tiene el parásito, ¿no? También en el sistema nervioso da atrofia cerebral, neoplasias como es el linfoma en el sistema nervioso, sarcoma de Kaposi. Criterios de laboratorio: hay una leucopenia, una linfopenia, trombocitopenia. El contagio de células CD4 es menos de 200. Según el CDC, la clasificación de SIDA que tenemos, esto es SIDA, ¿ya? Esto es SIDA. Y se clasifica en grupos A, grupos B y grupos C. El A es el asintomático. Puede o no tener linfadenopatía. El B es sintomático, ¿ya? Y el C son cuadros que están incluidos en la versión de SIDA de 1987. Otros síntomas, ¿no? Lo que manda aquí es el contagio de células. Más de 500, de 200 a 409 y menos de 200. Que tenga linfopenia, que tenga síntomas, que tenga sintomático, pero manda la linfopenia, ¿no? Entonces, se caracteriza por letras y por grados. ¿Ok? Pruebas de diagnóstico: la ELISA, ¿no? La primera prueba, ¿no? Detecta anticuerpos contra múltiples antígenos de VIH. Es una prueba inicial de screening. Tener en cuenta que hay un periodo de ventana. Entonces se debe repetir la prueba. Y la confirmatoria es la prueba de Western blot. La prueba de cultivos no es rutinaria, aquí tienen otras pruebas. Esta que la famosa PCR, no confundirla con la proteína C reactiva. Aquí está diciendo es una reacción de polimerasa en cadena. ¿Qué cosa hace? Amplifica, ¿no es cierto?, el código genético del virus y de esa manera se detecta. Muy bien. Ahora vamos a hablar algo de SIDA y cirugía. Abdomen agudo en primer lugar. Hay una mayor frecuencia de dolor abdominal respecto a las personas de la población en general. Hay una mayor frecuencia de apendicitis aguda perforada. Contribuyen el síndrome, el sarcoma de Kaposi y citomegalovirus. También puede haber perforación gastrodenal, otra vez por intestino delgado también y colon por citomegalovirus, sarcoma de Kaposi, linfoma y micobacteria. También puede haber megacolon tóxico, una vez más, por el citomegalovirus. Y la obstrucción intestinal por linfoma y presencia de micobacteria. Una vez más, la insuficiencia puede ser por el sarcoma de Kaposi. Siguiendo con cuadros de abdomen agudo, puede haber también colestitis aguda, miren ustedes, Cryptosporidium, Candida, etc. Colangitis, una vez más por Cryptosporidium, citomegalovirus. La hemorragia gastrointestinal, por las mismas causas de perforación y obstrucción, recuerden. Citomegalovirus, ¿no es cierto? Aquí está. Citomegalovirus, ¿no? Es muy frecuente. Muy bien. Entonces, a cualquier nivel puede ocurrir un cuadro de absceso de abdomen agudo. El absceso hepático, ¿no?, que normalmente cuando se produce, el bacteriano es el más frecuente. En estos pacientes, hablando de estos pacientes, es micótico, miren ustedes.
También puede ser amibiano, ¿no? O una Mycobacterium avium, también bacteriano. Bueno, hongos. ¿Qué otra cosa pueden presentar estos pacientes? Hemos hablado de las neoplasias, básicamente linfoma de células B, sarcoma de Kaposi, que pueden dar complicaciones, ¿no? Hemorragia, obstrucción y perforación. También hay esplenomegalia, secundaria hipertensión portal, infección por cetamagolovirus, etc. Y vasculopatías, arteritis por salmonela, dan un pseudoaneurisma como ustedes están viendo aquí. Okay. El problema más frecuente son las enfermedades de la esfera anorrectal. Miren ustedes, del 6 hasta el 34% de pacientes y el 85% requieren una cirugía. Tenemos enfermedades venéreas, ¿no? Problemas de fisura anal, fístulas, abscesos perirectales y finalmente cáncer de recto y ano. Entonces, la zona más afectada. Muy bien, entonces hemos visto que el paciente puede sufrir cuadros de abdomen agudo, ¿no? O puede tener requerimiento de otra cirugía. Y para eso entonces tenemos que recordar. En la cirugía electiva, la cicatrización es deficiente. ¿Por qué? Porque muy fácilmente se infecta la herida, lo cual retrasa la cicatrización. Y en la cirugía de urgencia, la mortalidad es alta. ¿Por qué? Por la inmunodepresión del paciente. ¿Sí? Por otro lado, hay un marco legal. Que el personal de salud está obligado a cuidar al paciente infectado con VIH. Las pruebas no son obligatorias, son voluntarias, excepto en donantes de sangre y de órganos, sí tienen que hacerse sí o sí. Tampoco es permitido el despido laboral por ser portador del VIH. ¿Okay? Recuerden esto, que ni la historia clínica, ni el estado general del paciente, ni el patrón de conducta sexual, ni la serología negativa, descartan con certeza absoluta la presencia de VIH en un paciente. Por lo tanto, el personal de salud debe adoptar las precauciones universales en el manejo de sangre y productos corporales, ya que la prevención es la única manera de controlar la infección. Actualmente, ¿no? Haciendo un comentario de los tiempos que estamos viviendo, podríamos aplicar también esto, la protección personal, el aislamiento, ¿no? Estaríamos agregando el aislamiento. ¿Por qué? Porque la prevención es la mejor manera de enfrentar la infección. Y hablando del VIH, prevenir la exposición de piel y mucosas con guantes descartables, protectores oculares, protectores faciales, mandiles dentales. Los equipos de protección personal son muy importantes. Durante los procedimientos que impliquen dispersión de sangre u otros líquidos corporales. Laboratorio, personal de enfermería y lógicamente cirujanos. Gracias por su atención.